Salmos capítulo 80. Dice la escritura: restáuranos, oh Dios, a resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Señor, esta es tu palabra y hoy la bendecimos y oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, para que nos guíes en ella, para que nos permitas ser ministrados, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo. Te damos, Señor, lugar en esta hora. Ya estás aquí, te has derramado, Señor, en esta adoración. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que todos los que estamos en este lugar podamos caminar, Señor, y podamos encontrar en tu palabra, Señor, lo que necesitamos para salir de este lugar bendecidos, prosperados y en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso allí al Señor. Gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga. Gozo, privilegio poder compartir la palabra de Dios hoy con toda la iglesia. Un despertar espiritual de la iglesia. Dile al que tienes a tu lado: te ves muy bien, chico. Ahora diga así también: pastor, usted también se ve bien. Bueno, para desarrollar el tema estuve estudiando algunas cositas y me encontré con un evangelista de por allá 1921 al 2013, se llama Bill Bright, un evangelista que él escribió una frase que de ahí fue como la introducción a este mensaje. Él la comienza así: ¿a dónde está la iglesia? En su mayor parte está dormida, contaminada con los deseos y el materialismo del mundo. Sabe muy poco sobre la disciplina espiritual y de vivir la vida llena del Espíritu Santo. Se siente complacida así como está y piensa que lo tiene todo y que no necesita nada. Una gran parte de la iglesia se encuentra espiritualmente impotente, carente de esa relación y caminar íntimo y personalmente con Dios, habiendo muchas veces caído en el culto a la comodidad. Y él hacía esta pregunta: para esta época actual, años 2000, cuando él falleció, nos podemos hacer la misma pregunta, y yo la estoy haciendo hoy en este 2025. ¿Ha cambiado la condición de la iglesia? Y la respuesta es no. Se hace el trabajo, pero conforme a lo que él está diciendo. Porque hay un adormecimiento en la iglesia y hay una necesidad de un despertar espiritual que nos lleve de niveles a dimensiones, a ser testigos de la gloria de Dios. Tenemos que hacernos esta pregunta entonces: ¿qué es un despertar espiritual? El Salmo 119 repite o lleva consigo aproximadamente más de 15 veces la palabra vivifícame. Y todo el Salmo presenta la Biblia como un recurso divino, la presenta como un recurso divino para volver a vivir. Como que necesita algo para volverse a conectar. El Salmo 80 repite 3 veces el texto: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído y temí. Ahora aviva tu obra. Ahí está nuevamente: vivifícame. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Isaías 60: levántate y resplandece. El asunto es que estas palabras: avívame, restáuranos, resplandece, aviva, levántate, son palabras que asumen un contexto anterior negativo. Porque nadie va a decir vivifícame si está vivo. Pero también llevan consigo
futuro. Lo bueno es que dentro de todo lo que se vive en las edades, en los tiempos, siempre que la iglesia cae en un adormecimiento, viene un avivamiento de parte de Dios. Este avivamiento viene, por supuesto, cuando gente, hijos, son capaces de reconocer que necesitamos ir de niveles a dimensiones, que necesitamos salir del nivel de donde estamos a eso grande que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Un evangelista llamado Evan Robert, nuestro pastor ha hablado de este hombre acá. Él fue uno de los protagonistas, porque Dios lo llamó a él. Un minero que Dios lo tocó y Dios le dio una palabra, y cuando Dios le da la palabra, lo que dice la escritura es que él dura 4 años orando por la palabra que Dios le dio. Es decir, no fue Dios me habló y yo vi el cumplimiento ya. No, Dios le dio la palabra y él durante 4 años comenzó a orar. Ahora, la palabra que Dios le da es una palabra que él iba a ser un instrumento que Dios iba a usar para que 100,000 personas conocieran a Cristo. 100,000. Y se lo está diciendo a un minero, es decir, a alguien que no tiene ni la edad, no tiene ni el conocimiento, no tiene la experiencia, pero diga conmigo, tiene el corazón. Porque Evan Robert no se caracterizaba, porque el lugar que él le daba a Dios era tan grande que Dios no permitía que su vida solo fuera carbones, sino que su vida fuera lo que Dios dijo que él iba a hacer. Por eso durante esos 4 años no se desesperó, porque sabía que Dios le había hablado. No le habló cualquier persona, le habló Dios. Y que como él se ocupaba en llenarse de Dios todos los días durante 4 años, entonces él estaba seguro que si Dios le dijo que lo iba a bendecir, entonces él estaba confiando en que eso se iba a cumplir. ¿Cuántos creen que Dios va a cumplir su promesa este año en este lugar? Dios lo hace, Dios lo va a hacer. Ahora, el asunto es que viene el día de la predicación. El Espíritu Santo le dice: Evan, ¿estás listo? Ya estás listo. Necesito que arranques. Él va donde su pastor y el pastor le dice: sí, vale, yo no tengo problema en que prediques. Para que tengamos idea, Evan Robert caminaba de su trabajo a la iglesia aproximadamente unos 5 kilómetros. Por caminando 5 kilómetros. Tenía que tener ganas de buscar a Dios. Y todos los días iba a la iglesia. Cuando él le dice a su pastor que Dios le dijo que ya llegó el momento para predicar el mensaje, desde ese momento el pastor le dijo: bueno, mira, hoy hay servicio. Allí hay 17 personas. Dale con esas 17, si no se van mientras tú predicas, pero arranca. Y allí Evan Robert comenzó a predicar. Y uno en medio de lo que piensa, lo poderoso que es tener una palabra de Dios en el espíritu. Porque la palabra de Dios es la que te da convencimiento de que lo que tú estás viendo, porque tú lo estés viendo, no significa que eso es. Porque el peso de todo lo tiene el Dios que te dijo lo que va a pasar. Y él se paró frente a esas 37 personas y comenzó a predicarle a esas 37 personas. El mensaje es sumamente sencillo: debes confesar tus pecados delante de Dios. Debes evitar todo hábito dudoso de tu vida. Debes obedecer la inspiración del Espíritu Santo. Estos son los puntos. Deben hacer público su testimonio en Cristo. Punto sencillo. Pero una presencia de Dios comenzó a llenar ese lugar. El asunto es que
en 5 días, solamente en 5 días, ya habían visitado la iglesia 17,000 personas. Y al cabo de 30 días, y durante esos 2 a 5 meses, 100,000 personas se habían convertido a Cristo. Mira lo que hace Dios. Siempre el diablo siempre va a buscar gente detractora de aquellas cosas que tú estás determinado a creerle a Dios. Hubo un periodista que se paró y comenzó a hacer una investigación a ver si era verdad que habían pasado 100,000 personas por ese lugar. Y el estudio que él estuvo haciendo, entonces lo publicaron por el periódico. No fueron 100,000, realmente fueron 65,000. ¿Qué quieres tú, pues? Eso es lo que yo quiero hablarte hoy. Dios es un Dios poderoso, grande. Un Dios que tiene con cada uno de nosotros propósitos determinados. Y Él se ha determinado cumplir ese propósito. Entonces, ¿qué es despertar espiritual? Es volver a vivir solo, escucha, para honrar a Dios y cumplir su voluntad sobre esta tierra. Despertar espiritual es precisamente eso que aparece en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare, es reconocer que Él es Dios. Es reconocer que en algún punto de nuestra vida nosotros estamos dejando de hacer algunas cosas que no permiten que esa gloria se manifieste en nuestras vidas. De ahí viene precisamente esa humillación. Es volvernos honestamente y sinceramente de nuestros pecados. Es decir, ese autoanálisis, ese quieres la gloria de verdad. Quieres ver la manifestación de Dios en tu vida. A veces hay que hacer un stop para preguntarse por qué la gloria no está descendiendo sobre mi vida. Y es precisamente en esa parada, en ese selah, en ese stop, donde el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en tu vida de manera especial. El Espíritu Santo no obra si tú no le permites que obre. Si tú no le das la entrada a las áreas de tu corazón que necesitan ser transformadas, Él no va a tocar esas áreas. Pero desde el mismo momento en que tú entiendes que tienes que salir de ese nivel infantil, del ABC de Dios, y entiendes que para ti hay algo mayor, entiendes que para ti, para tu familia, para tus hijos, hay un nivel de gloria que ya está prometida desde el cielo. Entonces el Espíritu Santo comienza a mover tu corazón para que todas las cosas que están fuera del lugar, el Espíritu Santo comience a colocarlas en su lugar. Por supuesto, esto muchas veces a nosotros no nos gusta. Y esto es importante que nosotros lo podamos manejar, porque yo estoy acá, soy un ser humano como tú, pero yo fui creado por Dios y tú fuiste creado por Dios para algo grande. Yo creo que Dios nunca se equivoca con nadie que planta en esta tierra. Todos los que estamos en esta tierra hemos nacido para algo, para un propósito precisamente grande en Dios. Nosotros tenemos que, en ese análisis, yo estoy colocando un fundamento, porque sobre este fundamento vamos a despegar. Sobre este análisis, yo tengo que preguntarle a Dios: Señor, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Es esto todo lo que hay en el Espíritu para mí? Y tú te vas a dar cuenta que tal vez en este punto estás caminando o se ha caminado en esos fundamentos básicos de venir a la iglesia, de darle un lugar a Dios,
Pero hay un trabajo grande que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y es precisamente el ir a Dios y hacerle preguntas como esta. Señor, ¿quién soy yo? Señor, ¿para qué nací yo? Señor, ¿cuáles son las personas que están asociadas o van a estar asociadas a ese propósito por el cual tú me diseñaste? Es plantarte conscientemente delante de Dios y hacerlo consciente de que tú sabes que el juego se terminó, que llegó un momento donde tú necesitas que Dios abra el cielo y derrame sobre ti la gloria prometida. Esto es lo que muchas veces a nosotros como hijos de Dios no nos gusta y nos saltamos. ¿Por qué nos lo saltamos? Precisamente porque Dios tiene que hacer cambios en nuestras vidas. Dios tiene que cortar, diga conmigo cortar. Dios tiene que hacer muchas veces operaciones a corazón abierto. A nadie le gusta que le digan lo que tiene mal. Y no tiene problema, porque el asunto es que si tú le dices a Dios, muéstrame lo que está mal, y si tú eres capaz de escuchar a Dios, bendito sea el Señor, porque te lo está diciendo directamente. Pero yo tengo que decirte que Dios va a usar a las personas, a sus instrumentos que tiene en su casa. Bien sea a los líderes, bien sea a los encargados de departamento, bien sea por supuesto a los pastores, que son hombres. Y muchas veces la palabra viene directa a nosotros a través de los hombres. Y comenzamos a pensar que es el hombre que nos lo está diciendo, y olvidamos que un día le dijimos al Señor, muéstrame qué es lo que está mal en mi vida. Y allí comienza el proceso entre Dios y tú, y ese proceso puede tardar mucho tiempo. Pero ¿qué realmente puede hacer o qué hacer para que la iglesia despierte? Hay muchos factores que influyen para que la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de ti y de mí, que formamos parte de la iglesia. Hay muchos factores que contribuyen, que conspiran para que ese despertar se manifieste. Yo solo te quiero dar 3 hoy. Solo 3. Número 1, necesitas volverte a su palabra. Necesitas volverte a su palabra. Cuando leemos las escrituras, Segunda de Crónicas 7, del 11 al 14, pues terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, bueno, fue prosperado. Pero mira esto, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahora mira qué tremenda esta promesa. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí el tema es cómo haces tú para saber que tú tienes ese cerco de parte de Dios si no te instruyes en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ciertamente dice que ella es lumbrera a nuestro camino, es lámpara a nuestros pies. Cuando vemos o leemos la escritura por allá por Samuel, y era un caos, pero lo que dice la escritura es que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, y es decir, no había visión. El tema con la palabra, escucha esto, es que a veces leemos la palabra y no estamos creyendo que Dios nos está hablando por la palabra.
sino que pareciera que nosotros estamos leyendo un libro. Escucha bien, aunque es un libro lo que nosotros estamos leyendo, tiene que comenzar con el hecho de saber nosotros con todo nuestro corazón que aunque sea un libro, esa es la palabra de mi Dios, y que lo que está contenido allí es la dirección a mi vida. Es lo que hicieron hijos de Dios, hombres, sacerdotes, profetas, mujeres de Dios, que se rindieron delante de Él y alcanzaron el éxito. Entonces, si yo no creo que es la palabra de Dios, yo estoy leyendo un libro. Y si yo leo un libro, ese libro nada tiene para mí. Pero si yo creo que Dios me está hablando a través de ese libro, las cosas son distintas. Porque yo leo la palabra, pero una vez que yo leo la palabra, lo que se produce en mí es por qué Dios me está hablando de esta forma. ¿Ves? Entonces yo leo la palabra, pero de alguna forma la reflexiono. Y cuando yo reflexiono, cuando yo le doy cabeza a la palabra, yo comienzo a preguntarme cómo hago para que esa palabra se aplique en mi vida. ¿Cómo hago para que esa palabra se aplique en mi trabajo? ¿Cómo hago para que esa palabra que leí en la mañana pueda ser vaciada en los discípulos? Porque Dios me habló a través de su palabra a mi vida. Y yo veo a los discípulos, veo a la gente, y Dios me va a presentar el escenario donde esa palabra que me dio en la mañana, que yo reflexioné, va a venir a calzar dentro de esa tiniebla. Y cuando tú tienes esa palabra, entonces en tu espíritu, significa que como la has estado reflexionando, ella comienza a grabarse en ti. Y una vez que ella se graba, prácticamente tú la estás memorizando. Tú no te la estás memorizando, ¿cómo es que dice? Me lo voy a aprender, porque no es un caletre, es una reflexión de su palabra. ¿Cómo nace eso? Nace de la oración y el tiempo que tú tienes con Dios. Cuando estás allí con el Señor, metido en su palabra, en su presencia, entonces el Señor te da una palabra y esa palabra es la que empiezas a reflexionar. Tú no sales, tú no entras a tu cuarto de oración diciendo 3, 4, 5, 6 palabras y sales de ese lugar como que si nada pasó, como que si eso que tú oraste no está en el cielo. Tú entras a tu cuarto de oración, pero sales con una palabra en tu espíritu. Esa palabra comienzas a reflexionarla, la reflexionas y ella viene a calzar. Dios nunca se equivoca en las palabras que te da día a día. La palabra que recibes en la mañana es la palabra que viene a calzar en los distintos escenarios que tú vas a atravesar. Por eso Cristo oraba en las madrugadas y oraba tanto que cuando salía yo me imagino, ya entiendo, este es el ciego que mi padre me dijo que escupiera en el piso, que hiciera lodo y que él iba a recobrar su vista. Este es el paralítico que mi padre me dijo. Todo nacía en el poder de la palabra. Memoriza, cuando tú tienes esa palabra ya reflexionada, la calza. Y una vez que la calza, ¿por qué la calza? Porque la obedece. ¿Por qué la obedece? Porque ya está en ti. Y una vez que está en ti, entonces lo próximo que viene es que tú la estás compartiendo. A lo mejor no te das cuenta, pero la gente, hay más gente de la que tú menos te imaginas, de la que tú menos, porque hay más, que está pendiente de lo que tú estás haciendo. Tú no estás viendo que desde que tú dijiste que eras evangélico y estás viniendo a una iglesia, ahora tú estás pendiente de ti y te critican y te critican y te critican. Porque están pendientes. Pero si tú vas a otro nivel, tú entiendes que entras a tu cuarto de oración, sales con la palabra, reflexionas la palabra, ya está en tu vida la palabra, ya caminas con la palabra. Y la gente comienza a ver el poder de la palabra que está operando sobre tu vida. Wow. Número 2, vida de oración. Hay 3 clases de personas en la iglesia.
los que hablan, predican, enseñan sobre la oración, pero no oran. Están los que no les gusta hablar ni escuchar sobre la oración, pues ellos no oran. Pero están los que hablan, predican, enseñan sobre la oración como resultado de su constante experiencia de una vida de oración. Porque no consigue la vida, no se concibe la vida si no haces a Dios partícipe de todo lugar de donde Él te manda que tú vayas. No puedes caminar sin Dios. No puedes caminar sin Dios. Vino a mi mente una vez una persona, me dijo: bueno, pastor, vamos a hablar de caballero a caballero. Vamos a sacar a Dios de aquí. Yo le dije: mira, te reprendo. Si yo saco a Dios, se mete el diablo. Sacúdete para otro lado. Señor. No, Señor. Cuando nosotros tenemos una vida de oración o cultivamos una vida de oración, para nosotros es el medio por el cual nosotros como hijos de Dios, escucha bien esto, nos despojamos de nuestra autosuficiencia para dejar caer nuestras flaquezas delante de Dios y Dios sea quien obre en nosotros. Nos da la certeza. Cuando tú ves a un apóstol Pedro, que era un pescador analfabeto, no tenía nada que ver con las cosas de Dios. Para empezar, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Como no lo reconocieron, como no quisieron, no se parecía a la interpretación que ellos tenían con respecto a Cristo. Entonces el Señor ora, confiando en qué, en su palabra. Cuando ora, entonces a través de esa oración, que Él sabe que es un tiempo específico que Dios ha creado para comunicarse con Él o con nosotros. Entonces el tiempo de oración no es el tiempo solamente de poner la musiquita, de decirle: Señor, te amo. No, es el momento más precioso y valioso que tenemos nosotros los hijos de Dios, para abrirle el corazón como no se lo abrimos a ningún ser humano. Porque hablo de mí. Mi esposa sabe todo de mí, pero yo le hablo a Dios como no le hablo a mi esposa. Y a Dios yo le cuento mis temores que mi esposa no conoce, pero Él lo sabe. Yo le cuento mis tristezas que mi esposa puede saber algunas, pero no todas. Dios las sabe, porque para mí Él es Dios. Él es mi Padre. Él es por el cual yo estoy aquí. Y yo entiendo que cada vez que entro a su trono de gracia, yo debo salir con algo que diga: yo estuve con Dios. Ahí está su palabra. Ahí está la convicción de cuando yo oro en la mañana, yo salgo a la calle y yo veo todo igual, y a veces hasta peor, pero inmediatamente viene a mi espíritu: pero ya va, yo oré esta mañana. Yo le dije a mi Señor todo los nervios, los temores que tenía. Y sabes, a veces puede ser que esto me esté intimidando, pero mayor que esto que estoy viendo es el tiempo de oración que tuve con mi Dios, donde yo me sentí seguro, donde yo me sentí tranquilo, donde yo me siento convencido de que estas cosas que estoy viendo en mi presente producirá en mi vida un cada vez y mayor peso de gloria. En algún momento va a ser quitado para que Dios pueda cumplir su propósito. Entonces Jesús toma a Pedro, analfabeto, pescador, no tenía nada que ver, pero ya una vez que los envía como apóstoles, entonces están allá en el templo La Hermosa y pasan, y un cojo recibe su milagro, y ahí fueron increpados por tanta gente que comenzaron a criticar el trabajo que estaban haciendo estos hombres, y entonces los pusieron en 3 y 2. Por eso es que yo te digo que es importante el poder de la palabra, como la ves, pues también el tiempo de oración que tú tienes con Dios. Ese tiempo es valiosísimo, valiosísimo.
Porque tú vas a encontrar gente que así como Dios tiene todo preparado desde antes, de antemano para que se cumpla tu propósito, el enemigo te está cazando para ver cómo mete el pie para que tu propósito no se cumpla. Y sale todos los días a ver la forma de cómo puede hacer caerte. Increpan a Pedro y a Juan y le dice, bueno, no le vamos a hacer nada si ustedes desisten de hablar, si ustedes no dicen más nada. Y mira Pedro lo que dice. Y Juan respondiendo le dijo, juzguen si es justo esto delante de Dios, obedecer a ustedes o nosotros lo vamos a hacer obedecer a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, ya dentro de ellos estaba improntado en su espíritu que ellos eran de Dios y que su vida se terminaría cuando Dios decidiera, no cuando el enemigo decidiera. ¿Estamos acá? Esto es importante que nosotros podamos verlo, porque cuando nosotros estamos orando, nosotros no estamos diciendo palabras en un cuarto solo. No, Señor. El cuarto se convierte en un altar donde el Espíritu Santo te guía para que entonces tú puedas conectar y aquellas cosas que pidas al Padre encuentren reposo en su lugar santísimo. Entonces ya tú sales con una convicción de que tú no estás hablando con ninguna persona, tú estás hablando con Dios. Y tu oración tiene un respaldo tremendo delante de Dios. Y esto es así tremendo porque Jesús le dijo, mire, ustedes cuando oren, tranquen la puerta. Una vez que ustedes tranquen la puerta, entonces van a orar así. Y Él da el modelo de oración. El tema con el trancar la puerta tiene que ver con esa decisión que tienes que tomar para dejar de ser un niño espiritual. Porque sabes una cosa, Dios necesita con urgencia una iglesia que se atreva a creer que en esta ola de avivamiento que viene para este país, que la iglesia crea. Porque Dios no va a llegar a quién voy a escoger. No, ya Dios sabe a quién va a escoger. Y si en esta iglesia estamos creyendo y nos estamos preparando para un avivamiento, para un despertar espiritual, cuando venga ese día, los primeros vamos a ser nosotros. Porque ya hay una preparación. Ya Dios está comenzando a mover nuestro corazón. Ahora, cuando yo desarrollaba este tema, la cuestión es que yo decía, bueno, la palabra y la oración. Pero el Señor me movió tremendamente. Yo le pido al Señor que estos últimos minutos que me quedan acá, que puedas recibir esto en tu espíritu. Tiene que ver con el perdón. Porque Dios puede tener un plan, pero no puede consumar el plan si nosotros tenemos falta de perdón. O no hemos perdonado, o no hemos ido a Dios para que nos perdone. Esto es tan tremendo lo que te voy a decir hoy. Porque nadie escoge, molestarse para no perdonar. Esto sobreviene en la vida de los hijos de Dios. Cuando no somos cristianos no hay problema, porque estamos en el mundo y no sabemos, le tenemos rabia a la gente y ya. Pero cuando caminamos con Dios es distinto. Porque hay una paleta de factores que están allí a los cuales los hijos de Dios tenemos que enfrentarnos. Ese como cuando yo me preparo para una carrera, siempre hay un músculo que tengo que entrenar, siempre. Oye, me faltó el lumbar, me faltó el otro, pero ¿qué hay que hacerlo? Porque el compendio de todas esas cosas es lo que hace posible que tú estés en forma. Bueno, el perdón es algo así.
Porque cuando llegamos a Cristo nos enfrentamos a personas que de alguna forma, a veces si no lo conocemos no hay problema, vamos olvidando y se acabó, y podemos tener la falta de perdón. Pero cuando los conocemos, cuando nos exponemos hacia esas personas que nos dicen palabras hirientes o nos tratan de forma injusta, nos mienten, nos calumnian, hay maltratos, infidelidad, traición, deslealtad, desprecio, crítica, falla de amistades, todo tipo de ofensas. Cuando, por supuesto, factores como cuando le quitan la vida a alguien, ¿cómo haces entonces para eso? Y esto es lo tremendo del perdón. Cuando nosotros no perdonamos, solo para tener idea, una persona que ha sido maltratada emocionalmente, esta deja de crecer y se le hace difícil tener amistades. Entonces, ¿cómo Dios va a obrar una bendición sobre tu vida si en esa área tú estás atrapado? Es como que si tú quieres clamar un nuevo nivel, pero tienes nudos que no te dejan llegar o no te dejan caminar libremente a esa bendición. El permanecer en amargura y odio hace infeliz a todo aquel que no perdona. La amargura contamina a los demás, ya que es pecado contagioso. Hebreos 12:15, miren bien, no sea que alguno se deje alcanzar o deje de alcanzar la gracia de Dios, escucha, que brotando alguna raíz de amargura le sea estorbo y por ella muchos sean contaminados. El diablo sabe cuando hay un hijo de Dios que tiene falta de perdón. Y uno se da cuenta porque tú entras a tu servicio y estás lleno de gozo. Pero cuando hablas con esa persona, lo que hace es criticar de los hermanos, de las hermanas, de los líderes, y sobre todo con esa persona que tuvo ese problema. Y la escritura en Marcos 11:26 es que no hay perdón. No hay perdón para el que no perdona. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos le perdonará sus ofensas. Pastor, entonces, ¿qué es perdón? Perdonar no significa justificar, olvidar o excusar las ofensas, sino recordar sin deseos de venganza. Perdonar es no hacerle pagar a la persona el castigo que merece. Alguien escribió: el perdón es la fragancia que la violeta suelta cuando se levanta el zapato que la aplastó. En tiempos de guerra pasan cosas tremendas. Un hombre, un pastor protestante cristiano evangélico en Corea, era un hombre extremadamente amable. Había sido hecho prisionero por los extranjeros que habían invadido su país. Entonces llegó a él la noticia de que sus dos hijos que estudiaban en la universidad habían sido asesinados por estudiantes activistas, porque aquellos no querían, sus hijos no querían unirse a la causa. El pastor Son, en el funeral de sus hijos, los familiares y asistentes quedaron estupefactos al oír que decía que Dios le había concedido suficiente amor como para buscar y adoptar el asesino. Gracias a un grupo de amigos consiguió rescatar al asesino que estaba a punto de ser fusilado y lo recibió en su familia. Sus palabras: ya hemos perdido 2 hijos, le dijo el pastor Son. Ahora sé tú nuestro hijo en lugar de ellos. 1987, millones de espectadores pudieron asistir a una entrevista televisada por Gordon Wilson. Él y su hija quedaron enterrados en un derrumbamiento provocado por una bomba en Irlanda del Norte. Él mantuvo agarrada la mano de su hija hasta que ésta murió entre los escombros. Sin embargo, dice la historia que no abrigó rencor contra los que pusieron la bomba. Sus palabras fueron estas: rogaré por ellos esta noche y todas las noches, que Dios los perdone porque ellos no saben lo que hacen. Una mujer holandesa, Carrie Ten Boom, a sus 50 años de edad, se entregó resueltamente a ayudar a los judíos a escapar de los nazis. Fue detenida y llevada con su hermana Betsy al campo de concentración en Ravensbrück, en donde Betsy murió después de la guerra. Corrie trató incansablemente de persuadir a la gente para que perdonara.
sucedió un día que uno de aquellos crueles guardias de Ravensbrück se presentó ante ella. Había hallado el perdón de Dios y quiso obtener el perdón también de ella. Estrechando su mano ante los ojos de Corrie, pasaron todos los horrores que ella y su hermana habían padecido en los campos de concentración a manos de este hombre. Le pareció que era incapaz de mover su brazo, y dice que ella oró en silencio y dijo: Jesús, yo no puedo perdonarle, perdóname tú a mí. En cuanto pude tomar su mano, escribía después, me sucedió algo increíble desde mi hombro a través de mi brazo, y mi mano pasó una corriente desde mí hacia él, y mientras mi corazón se inundaba de amor hacia él. Diga conmigo: el poder del perdón. Jean Elliot, evangelista, hace su primer viaje como misionero y le participa a su novia. En esa euforia de lo que iba a hacer, de lo que Dios le habló, decide casarse con su novia. Él se casa y ella le ayuda a preparar ese viaje misionero. Ese viaje misionero hacia Ecuador, y cuando llegan allá tienen el primer contacto con aquella tribu indígena. Luego regresa a Estados Unidos y habla con su esposa y le dice: esposa, qué alegría, el Señor está allí con nosotros, estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Y comenzó él a programar otro viaje, y cuando programa el otro viaje, la esposa comenzó a ayudarle a preparar todas las cosas. Y cuando estuvieron allí, él se va y emprende el vuelo. En ese segundo viaje, resulta que los indígenas ya estaban tramando un trabajo para asesinarlos. Y ellos no estaban al tanto de eso. Para ellos eso era un éxito. Y cuando estaban allá, lo primero que enviaron fueron a unas muchachas indígenas. Y estando allá con esas indígenas, ellos dijeron: wow, el primer contacto, qué bien. Y por detrás, entonces vinieron siete guerreros de esa tribu y se abalanzaron sobre Jean Elliot, sobre todos los evangelistas, y los asesinaron a todos. El asunto es que después, al año, esta mujer de palabra de Dios, esta mujer de oración de Dios, ahí están los fundamentos, orándole a Dios, y Dios la mueve a ir a ese lugar. Y tú te preguntas: ¿para qué? ¿Cómo es posible que vayas a algo donde tú sabes que el mal operó y te robó algo que tú amabas? Y estando en ese lugar, preparó el viaje y se fue con todo un equipo. Y allá comenzaron a hacer los primeros acercamientos. Y estando en ese momento, fue tan tremendo que ellos comenzaron a tratarse y a entenderse, y comenzó a predicar ella el evangelio de la palabra de Dios a esa tribu, y comenzaron a convertirse toda la tribu. Tú sabes que es tremendo. ¿Quiénes se convirtieron de primero? Los asesinos de su esposo. Y ella, mientras escribía el libro, ella decía: estoy sentada, qué cosa tan tremenda, mi Dios, porque no sé cómo manejarlo. Estoy sentada solamente a 2 mesas de los asesinos de mi esposo. Ahora uno de ellos es el pastor de esta tribu. ¿Cómo hago, Dios mío, para esto? Y dice que ella comenzó a trabajar eso en su vida y perdonó a esos hombres. Desde el momento que ella perdonó, comenzó a despegarse de manera sobrenatural lo que Dios había dicho que se iba a cumplir en su vida. Todos nosotros tenemos palabra de Dios, pero tal vez todos nosotros en algún punto hemos atravesado situaciones difíciles que de alguna forma necesitamos llevar a Dios, porque después del perdón viene una gran bendición. Esto no es casualidad que después que Jesús dice que cerremos la puerta y oremos al Padre, después de eso, después que Él nos da los códigos y nos dice: y no nos metas en tentación, nos da la fórmula para orar: líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Inmediatamente dice: porque si perdonas a los hombres sus ofensas, Él también te perdonará a ti, y vuestro Padre te perdonará. Pero si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre te va a perdonar. Mira qué poderoso esto.
Y estas son cosas que uno muchas veces le pasa volando y no se da cuenta que es clave para que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas. Jesús va de camino y tiene hambre, y hay árboles secos, pero entre esos árboles secos hay uno que tiene hojas. No era tiempo de higo, pero hay uno que tenía hojas. Y sabes que eso despertó en Cristo, no solo porque estaba Él, sino porque también estaba con sus discípulos. Y yo creo que fíjate qué tremendo, si Él hubiese encontrado higos en esa planta, sus discípulos hubiesen también comido. Es decir, que Jesús sabe lo que tú estás padeciendo, sabe a qué te estás enfrentando. Y si Él está contigo, donde tú estés va a haber provisión. Va a haber algo grande que te va a hacer saber, mira, soy yo que estoy contigo. Pero qué tremendo que estando allí, entonces Él busca entre las ramas y no había. Y conocemos la historia, maldice la higuera. Pero una vez que maldice la higuera, entonces los discípulos le dicen, oye, ¿qué pasó? Ahí está la higuera, la que tú maldijiste, se secó de raíz. Pero mira las palabras de Jesús: tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate, ese monte se va a quitar y se va a echar al mar. Pero eso sí, tiene que creer con su corazón que lo que dice será hecho, y será hecho. Ahora, pero mira qué tremendo. Por tanto le digo que todo lo que pidas orando, cree que lo recibes y eso va a venir. Pero mira, y cuando ores, ¿ves? Habla de oración, pero dice, recuérdate, cuando ores, perdona si tienes algo contra alguno, para que también tu Padre, nuestro Padre que está en los cielos, nos perdone todas nuestras ofensas. Mira qué tremendo el poder del perdón. Hay bendiciones que están cercanas a nuestras vidas y tal vez no nos hemos detenido. Señor, yo te pido perdón, porque es el nudo que falta desatar para que algo grande llegue a tu vida. Cuando vemos la escritura en Marcos 15, por allá está el hijo pródigo, conocemos la historia. Y ese hijo, sabemos que prácticamente mató a su padre en vida. Le dijo, dame lo que me corresponde. Es decir, la herencia está supuesta para aquellos que una vez que fallece la persona te corresponde. Pero cuando él la está pidiendo en vida, él lo está asesinando. Él está diciendo, no me importa, dame mi plata, que es más importante que tú. Y él agarra ese dinero después de ese asesinato y se va y lo que malgasta, y conocemos la historia. Pero una vez que todo estas cosas pasan, mira qué tremendo, estando allá que se gasta todo el dinero, comenzó a pensar lo que tenía en casa. Comenzó a pensar y a valorar el padre que tenía. Comenzó a pensar los beneficios que tenía. Y cuando estuvo allí, fue precisamente dándole comida a unos cerdos. Y allí vino una administración poderosa entre la comida, los cerdos, el lugar, lo que él era, lo que perdió, a lo que él estaba llamado a hacer y a lo cual renunció. Y en ese preciso momento dice, wow, volviendo en sí, dice la escritura. Ahí está, clave, volviendo en sí. Cuando él dice, pero la escritura dice, y volviendo en sí, pensó, he pecado contra Dios y contra mi padre. Iré a la casa de mi padre y le diré esto, Padre, es pecado contra Dios y contra ti. Y bendito sea el Señor que estaba vivo, porque qué triste hubiese sido que si él recibe esa administración y verdaderamente su padre había muerto. Pero qué poderoso es que no tenía nada. Quiero que sepas que no tenía nada. Estaba anhelando comida de cochinos, de cerdos, en su peor momento, en su peor escenario. Y lo primero que vino volviendo en sí fue, voy a pedir perdón. Y cuando él se enfila hacia allá, mira lo que pasa. Solamente el hecho de desear pedir perdón, en ese momento que él sale a caminar a pedir perdón, el padre lo ve desde lejos. Y viéndolo desde lejos, sale corriendo el padre. Sale el padre y dice la escritura que lo abraza. Y entonces cuando lo abraza, dice la escritura, se le abalanzó en el cuello y lo besó, comenzó a besarlo, solamente con la intención. Ahora el hijo le dice, Padre, yo he pecado contra Dios y contra ti. Pero en ese preciso momento, allí es donde es clave esto.
porque dice la escritura que no le dejó terminar de hablar. Tú eres mi hijo. Estaba muerto y ha vivido. Se había perdido y ha regresado. Mira el poder del perdón. Mira qué tremendo, ¿sabes? Agarra y le dice entonces a los siervos, le dice: ¿sabes? Él no nació para estar así. Él no tiene anillo, tienes que buscarle su anillo. Él no tiene ropa, búscamele ropa. No ha comido, maten lo que tengan que matar. Él es hijo de esta casa. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir. Lo que Dios te quiere decir en esta hora. Lo que Dios te quiere decir en esta hora. Vamos a estar de pie. Hay un momento en este altar que se abre para que el poder del perdón comience a romper cadenas. El poder del perdón comience a desatar bendiciones sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta es tu iglesia, mi Dios, y tú conoces, Padre de los cielos, Señor, cuántos están en este lugar con dolor por algo que le hicieron. Escucha bien lo que te voy a decir. Esta temporada de avivamiento Dios las prepara. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Todos en algún momento hemos tenido diferencias con líderes, hermanos, pastores. Yo voy a comenzar a adorar al Señor. Pero si tú tienes que salir de tu silla y abrazar a esa persona que tú sabes que hubo esa diferencia, este es el momento para hacerlo. Porque Dios va a liberar una cosa tremenda sobre tu vida. Hay anillos, hay vestimenta, hay abundancia. Vamos a adorar tu presencia, la que estábamos cantando ahorita. Se va a soltar algo grande aquí. Yo quiero pedir a todo aquel que tenga en su espíritu el deseo de venir a este altar y decirle: Señor, perdóname. Yo quiero pedirte que pases a este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy creemos, Señor, que hay un propósito grande con esta, tu casa, tu iglesia, tus hijos, Señor. Que hemos sido diligentes, Dios mío, en recibir tu palabra. Que hemos sido diligentes, Señor, en creer en el poder, Señor, que ella está obrando en nuestro corazón. Señor, hoy te pedimos, Dios mío, perdónanos. Perdónanos, Dios de la gloria, si en algún momento, Señor, nos quedamos en ese ABC, tomando leche espiritual, Dios mío, cuando tú deseas, Señor, darnos alimento sólido. Perdónanos, Señor, por darte la espalda. Perdónanos, Señor, cuando leemos tu palabra y no creemos que eres tú, Señor. Perdónanos, Padre, si escuchamos y le damos más peso a las noticias y a los escenarios que el poder de tu palabra. Perdónanos, Dios, si nos dormimos cuando oramos, cuando te dejamos a un lado por aquellas cosas que alimentan nuestras emociones y nuestra carne. Perdónanos, oh Cristo Jesús. Perdónanos, Señor. Padre, si no hemos encontrado, Dios, en el poder de la oración, ese camino, Señor, que día a día nos acerque a ti, perdónanos, Señor. Hoy, Dios mío, se ha abierto un espacio en el cielo sobre este lugar, Padre, para presentar toda falta de perdón, Señor. Tú más que nadie conoces, Señor, la lucha que enfrentamos como hijos de Dios. Tú más que nadie conoces, Padre de la gloria, lo difícil, Señor, que muchas veces se nos es tomar las decisiones, Señor, y sobre todo dejar
las heridas, Dios mío, aquellas personas que nos hirieron, nos dañaron, Señor, y que de alguna forma golpearon, Dios, nuestra vida. Pero bendita sea tu palabra y los tiempos específicos que tienes, Señor, para venir a tu altar. Hoy hemos entendido, Padre de la gloria, Señor, el poder que tiene el perdón, Señor, para traer un despertar espiritual. Señor, sin perdón, Dios mío, no podemos avanzar. Y tú sabes, Dios mío, tú sabes lo que tenemos cada corazón que está en este lugar. Pero hoy venimos a ti y ante ti, Señor. Yo sé, Padre, que aquí hay personas que se han buscado para perdonarse y allí está tu gloria. Aquí, Señor, hoy hay personas que han soltado esa carga y esa amargura que tenían en su corazón, Dios mío, por el mal que le hicieron. Tú conoces la magnitud de ese daño que le hicieron en su corazón y lo difícil que es hoy, ha sido hoy, soltar delante de ti, Señor. Yo decido perdonarla, yo decido perdonarlo. Padre, gracias. Gracias, Jesús, Señor, porque yo sé, mi Dios, que el hecho, Dios mío, de asentar en nuestro corazón, queremos el perdón. Señor, como ese padre, ese hijo pródigo, Dios mío, Señor, corrió, así corriste tú hoy a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Lo próximo, Señor, que viene, Dios mío, es el anillo, es la vestidura, es esa provisión, Señor, que tú sabes, Dios mío, que necesitamos en esta larga carrera, Señor, de nuestra fe. Yo quiero cubrir con la sangre de Cristo toda la iglesia, orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús y establecer que ningún arma forjada contra ti podrá prosperar. Que el enemigo que se levante por un camino, por 7 tiene que irse. Que ángeles, ministradores y guerreros, a partir de este momento, guardando tu entrada y tu salida, que todo decreto de maldición salido de labios de gente impía hacia tu casa, tu familia, queda anulada y sin efecto. Que en el nombre de Jesús el poder de Dios siempre será mayor que el poder que pueda tener Satanás. Hoy clamamos ante ti, oh Dios, en la unidad del Espíritu, en el poder del acuerdo, mi Dios. Y oramos, Dios de los cielos, para que a partir de este momento, Señor, dirijas nuestro camino, Dios. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Que avives el fuego que está, Señor, en nuestro corazón. Espíritu de Dios, sopla cada vez más, Señor. Estamos, Señor, predestinados a glorificar tu nombre. Donde haya un hijo de Centro de Esperanza, allí será vista y conocida la gloria de Dios. Padre de la gloria, abrimos nuestro corazón. Diga conmigo, Señor Jesús, yo abro mi corazón, mi Dios, a todo eso grande, bueno, poderoso que tienes para mi vida. Y en el nombre de Jesús, me voy de este lugar bendecido, prosperado y en victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor. Alguien tiene que decirle: Señor, soy libre. Señor, gracias, somos libres. Alguien tiene que decirle: Señor, estoy listo, estoy lista. Derrama tu bendición cuando quieras, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén, iglesia. Vayan en paz a sus hogares, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Vamos, se alaba, su nombre levanta.
agenda. Y todo lo que está pasando en esta tu casa, Centro de Esperanza. Te esperamos cada martes en nuestros servicios de oración e intercesión. La oración fortalece nuestra fe y nos lleva a profundidades espirituales. Acompáñanos a partir de las 3:45 de la tarde. O puedes conectarte a nuestra transmisión a través de Facebook y YouTube. La palabra nos enseña: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es una invitación especial para tener un momento íntimo con nuestro Señor antes del amanecer. Y juntos podemos disfrutar de nuestros matutinos de oración cada miércoles y viernes. De 5:30 a 7 de la mañana acá en nuestra sede principal. Los jueves tomamos nuestras armas espirituales. Y nos reunimos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en nuestros ayunos congregacionales. Es increíble cómo el mover de Dios transforma cada vida. Nuestro Padre nos espera cada domingo en una cita muy especial. Es un tiempo ideal para venir en familia a celebrar la grandeza y la bondad de nuestro Dios. Tenemos 3 horarios: 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Y nuestro segundo servicio será transmitido por YouTube y Facebook. ¿Y tú, ya nos sigues por nuestras redes sociales? Acá te las dejamos, pero también te invitamos a que te pases por nuestro sitio web donde podrás tener mucha más información. Sí, allí encontrarás enlaces directos a nuestras redes sociales, números de contacto, canales de difusión. Podrás enviar tus peticiones de oración, encontrar nuestras cuentas oficiales y reportar tus donativos.